Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Dicen que el amor todo lo perdona, y realmente creo que es así, porque el amor fiel y verdadero es aquel que tú me has hecho hoy sentir. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo una frase muy importante para nosotros y que iba a causar un efecto también en nosotros, en nuestras vidas. Le dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz estaba allí suplicándole a su Padre que nos perdonara. Y cuando la mujer pecadora se acerca a Jesús, el Papa Francisco lo dice de una manera muy hermosa, que se acerca la miseria y la misericordia. La misericordia a Jesús y la miseria al pecador. El amor lo perdona todo. Y durante todo este tiempo, esta semana, antes del Día del Padre, me ha tocado contarles a ustedes una experiencia de mi vida personal. Y hoy me toca contarles el final, porque toda historia tiene un final. Y después que yo terminé ese retiro, de escuchar esa voz que me decía que fuera a perdonar a mi papá, eso fue un día domingo, pasó el día lunes, yo no hice nada. Y dice que el perdón es un acto de decisión. Yo no tomé la decisión de ir hacia mi padre en ese momento a buscarlo. Todavía tenía dudas en mí, todavía tenía orgullo, todavía tenía vanidad, todavía tenía yo y menos de Dios. Y el día martes, mi papá me llamó por teléfono. Y cuando me llamó a mi trabajo, me sorprendió muchísimo porque él no me llamaba. Y yo enseguida le dije: bendición, papá. Y me impactó mucho su llamada, ¿no? Y yo sentí algo así en mi corazón. Y hay una frase muy hermosa que dice que si quieres ser feliz, tienes que perdonar. Ya Dios me había hablado, ya el Señor me había dicho: Susana, perdona a tu papá. Pues mi papá me habló y me dijo: hija, yo quiero ir mañana a donde ustedes hacen ese rosario de la misericordia. Y yo me alegré mucho porque mi papá me estaba diciendo que iba a ir a la misa en la California Norte, que hacemos las misas todos los miércoles. Entonces yo le dije y le aconsejé que no se pusiera a tomar, que se fuera para la casa, que ya yo le había pegado el teléfono a mi mamá. Y entonces él me respondió y me dijo: hija, yo voy a comprarle unas cositas a tu mamá y yo me voy. Entonces allí fue la última vez que escuché su voz. Al día siguiente, el miércoles en la mañana, mi esposo, mi amor, me llevó al trabajo, pero como a los 5 o 10 minutos me llama y me dice: llama para tu casa porque a tu papá le pasó algo. Cuando yo llamo para la casa, una de mis hermanas me responde llorando, gritando que mi papá se había muerto. Me vinieron muchos pensamientos a mi mente. ¿Por qué no fui corriendo a buscarlo? ¿Por qué no fui a buscarlo, a abrazarlo? ¿Por qué no tomé la decisión de acercarme, de ir a su casa y decirle: papá, quiero abrazarte, necesito abrazarte, quiero que me beses, papá, dame tu bendición, necesito de ti? Y empecé a pelear conmigo misma. Y un compañero de trabajo me dio la cola hasta allá, hasta el 23 de enero, donde viven mis padres. Y cuando llegué allá, a las 7:30 de la mañana, me consigo que mi papá ya estaba muerto. Mi papá le dio
no sabemos si fue una embolia o un infarto, como a las 3 de la mañana. Mi mamá lo dejó de escuchar, se había ido, después de la llamada se puso a tomar, llegó a la casa, se acostó a dormir y parece que le dio una embolia. Yo cuando llegué a la casa, yo le había regalado una camisa del Divino Niño, que él me la había pedido. Cuando yo llegué a la casa, yo vi a mi papá en el cuarto, estaba allí, en la cama, y créanme que fue muy difícil para mí. Me puse de rodillas y por primera vez abracé a mi papá. Por primera vez le di un beso en el cachete, pero ya mi papá estaba muerto, estaba morado, su cuerpo estaba todo morado. Y veía la camisa del Divino Niño que decía: yo reinaré. Y eso era lo que me consolaba, que Dios estuviera presente allí en ese momento tan doloroso para mí. Comencé a pedirle perdón a Dios por no haber tomado una decisión rápida de ir corriendo y buscar el perdón de mi padre, y pedirle también a él que me perdonara por no ser una buena hija, por no entenderlo, por no acompañarlo en su enfermedad, por no acariciarlo, por no besarlo, porque en algún momento de mi vida dije cosas malas sobre él. Y los padres son regalos de Dios, que Dios pone en tu vida para que tú también los cuides. Dice la palabra de Tobías, el libro de Tobías dice que su papá le encomienda que cuando su mamá se muera la entierre, y que en ese tiempo de vida no le dé disgusto. Si tú estás escuchando este testimonio y tienes que pedirle perdón a tu papá o a tu mamá, aprovecha este tiempo, búscalos, encuéntrate con ellos, abrázalos, pídele perdón, dile: papá, aquí estoy, discúlpame si me he portado mal, si te he ofendido, si te he maltratado, perdóname. El perdón es un acto de misericordia. Cuando tú perdonas, te liberas de todos los traumas que puedas tener, te liberas de tristeza, te liberas de toda opresión que ha puesto el enemigo, esos lazos de odio, de venganza que el enemigo ha puesto en tu vida. Por eso en este momento yo le pido a Dios, y cierra tus ojos. Yo quiero orar por ti y por mí. Y te pido, Señor, en este momento que traigas a mi mente esos recuerdos maravillosos de cuando mi papá estuvo vivo. Y te pido perdón por todas las veces que yo no lo entendí, Señor. Te pido perdón, Señor, por todas las veces que yo pude haber sido instrumento de amor, de liberación, de transformación, de conquistar su corazón para ti, Señor, y no lo hice. Te pido, Señor, que me perdones, y te pido perdón, Señor, mucho perdón por todas las personas que en este momento todavía odian a su papá, porque han sido violados, porque han sido maltratados, porque han sido humillados, porque han sido despreciados por su mamá y por su papá. Y en este momento te pido la gracia, Señor, de que si hay un matrimonio que está en conflicto y me está escuchando en este momento y desea separarse, Señor, yo te lo pido, te lo suplico, Señor, que vengas con el Espíritu Santo sobre ese matrimonio y liberes, desate todos los lazos que ha atado el enemigo para dividir esta familia, para que los hijos se peleen con los padres, para que los padres se peleen con los hijos. Ven, Señor Jesús. Toca nuestros corazones en este momento, inflama nuestro corazón en este momento, Señor. Te pido, amado Dios, que vengas con el auxilio divino. Perdonar no es fácil, pero vale la pena intentarlo. Cuando tú perdonas, se activa la alegría en tu vida.
Perdonar es un proceso, una acción de cada día. Perdonar es liberar tu corazón de resentimiento, odio y venganza. Hazte esta pregunta: ¿quieres perdonar? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Deseas perdonar a tu papá? ¿Qué fue lo que te hizo? Pídele a Dios que traiga en este momento la iluminación de la conciencia a tu vida, para que ese momento doloroso tú lo puedas, con los lazos de amor de los corazones de Jesús y de Mamá María, puedas desatar esos lazos de rabia, de odio, de maltrato, y puedas enlazarlo con los lazos de la misericordia. Quita, Señor, de la mente de esta persona todo dolor, toda tristeza, todo enojo, toda rabia, toda emoción negativa, toda humillación, Señor. Que esa persona deje ir todos esos sentimientos negativos y malos, y que venga a esta persona el amor de Dios. Trae a su mente paz, alegría, bondad, misericordia, mansedumbre, dominio propio. Trae la paz que tú le llevaste a los apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. La paz que el Señor quiere regalarte en este momento para que tú puedas perdonar, porque el perdón es un regalo de Dios. Que me hubiese gustado vivir mejores tiempos contigo, que el papá es lo más importante en la vida. Tener un papá representa la voz de Dios, representa el amor y la autoridad de Dios. Me acuerdo cuando estábamos en la funeraria, había una canción que a él le gustaba muchísimo, que era El silencio de María. Y nosotros allí alrededor de la urna, yo empecé a cantarle esa canción. Y yo sé que mi papá me perdonó, y yo sé que Dios me dio la gracia del perdón para él. María, dulcemente María, no dejes que tu papá se muera. Tú me inspiras confianza, confianza y amor. Búscalo antes de tiempo, antes que sea tarde. Es una gracia de estar aquí predicando el Evangelio. Es una gracia que Dios, no esperes verlo en una urna, le dio a los hombres. Quizás sea demasiado tarde, pero inténtalo. Ve deprisa, busca esa persona que tienes que perdonar, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus hijos. Busca a esa persona, pídele perdón, reconcíliate con Dios, porque el perdón es la obra de Dios de misericordia más hermosa que puede haber. Busca a esa persona, deja tu enojo a un lado, porque no sabemos ni el día ni la hora que nos vamos a morir, y que el día que venga el Señor a buscarnos seamos felices, estemos contentos, con alegría, con gozo y con mucho gozo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Y nos despedimos, y estoy muy feliz y contenta por haber sido instrumento de amor, de transformación y de perdón para cada uno de ustedes. Dios de la gloria, escucha mi clamor. Dios de la gloria.